Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a tratar sobre los presocráticos. Así que espero que estés bien y siempre hay que cuidarse. No te olvides que tú eres lo más importante y que eres un gran prospecto para nuestro país. Así que vamos a repasar este tema sobre los presocráticos. Te explico de que el origen del universo, el origen del planeta, el origen del hombre, siempre estuvo al inicio, estuvo explicado de manera mitológica. De allí que el mito era una respuesta, la más cercana que tenían los primeros hombres y mujeres para entender el origen de todo, ¿no? Entonces, los mitos están basados en creencias, ¿no? Y estas creencias, bueno, han sido desarrolladas de manera muy distinta de acuerdo a la cultura, de acuerdo al orden donde estaban, ¿no? Por ejemplo, se decía de que quien sostenía el mundo era Atlas, ¿sí? Sosteniendo al mundo, Atlas. Y la pregunta era, pues, ¿pero quién sostiene a Atlas, por ejemplo? O también existía el mito de que había una gigante tortuga y encima de la tortuga estaba el planeta. Bueno, ya no sería planeta, sería terraplaneta. Esta creencia, este mito, hasta ahora todavía sigue siendo secundado, tiene muchos seguidores. Hay una asociación internacional de terraplanetarios o terraplanistas, ¿no? Ellos creen de que la Tierra es plana. Y tienen su argumento, ¿eh? Cuando tú los escuchas, los ves, tienen su argumento, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible este fenómeno si no se puede dar esto? En fin, pero son argumentos. Pues. Entonces, como, mira, fíjate, si hasta ahora hay en eso creen mucha gente, significa que todavía la ciencia no ha coberturado a todos los seres humanos. Hay seres humanos que todavía creen en los mitos, que le dan valor objetivo a los mitos. Este asunto de que la Tierra es plana es un tema realmente, que tiene milenios, ¿no? Luchando contra la ciencia. Pero no solamente en el ámbito del origen del planeta y su formación. Los mitos han sido generados también en razón a seres superiores, ¿no? El hombre, en su debilidad, dice, creó a los dioses. El hombre, perdón, en su debilidad creó a los seres, a los semidioses. ¿Para qué? Para representarse, ¿no? Como una especie de que siempre hay un ser superior que domina y genera nuestro destino. Bueno, son creencias, son mitos, y que fue el primer intento de explicación sobre el origen de todo, ¿sí? Ahora, nosotros como sociedad, como cultura y subculturas, también hemos generado mitos, ¿sí? Toda nuestra historia está llena de mitos, ¿no? El origen del imperio, por ejemplo, ¿no? Es explicada mediante el mito de la aparición desde el lago de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? Quienes fundaron la capital, el Cusco, en donde la vara se hundió. Ese es un mito, porque ya los historiadores, ya siendo realistas, los historiadores nos dijeron que el imperio sí se generó en Cusco, pero mediante otras formas demostradas del origen del imperio. Pero ese es el mito, o sea, la explicación más cercana a situaciones de origen de los pueblos, de origen del mundo, de origen del universo, en fin. Nuestra visión local también no es excepto a esta, ¿no? El mito del Muki, el cuento del Muki, ese guardián de la mina, que también permitió, digamos, explicarnos qué hay en la mina, cuáles son sus reglamentos de convivencia, cómo es este personaje que domina toda la escena a partir del encuentro con el minero, ¿no? Por ejemplo, esos son mitos muy arraigados, pero no es el único. El mito de la ganchana, muy famoso en ciudades mineras también, ¿no? Que genera pavor, que genera miedo en los niños. Entonces los mitos muchas veces son utilizados, si bien es cierto, para explicar el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de una cultura, pero también los mitos son buenos para poder ahuyentar, dar miedo, establecer códigos de normas morales, establecer conductas en los niños. Esos son los mitos. Y los mitos han ido evolucionando, han ido cambiando.
los mitos de que el hombre pueda ser construido en partes, ¿no? De que es posible crear vida. Es un mito también que tiene bastante presencia en nuestra visión moderna de sociedad. Ahora, los mitos si vemos de que los mitos, pues mira, han sido extraordinarios, presentados de manera distinta, de acuerdo o adaptados a su cultura. Ha habido mitos contemporáneos, ¿no? Hoy se genera esos mitos, claro. Mitos contemporáneos, o sea, ya no presentan como antes al feo, ¿no? Al desagradable. Ahora son hermosos, se adaptan a la nueva sociedad. Entonces, los mitos son un intento de justificación subjetiva, pseudocientífica a situaciones de la vida. Incluso hoy en día, ¿no? Siguen todavía abundando estas corrientes que es vendida en los medios de distracción, como son las películas o las series. Llaman nuestra atención, por supuesto, pero crean posverdades, ¿no? Crean posverdades que al final, pues, la sociedad, el ser humano en realidad, pues, cree, ¿no? Sí, cree. Y son tan eficientes que logran instalarse dentro del cerebro, dentro del pensamiento humano. Eso es lo más increíble, pero se da, se da. Ese es el poder de los mitos. Y viene desde antes, pues, son antiquísimos los mitos. De allí que su permanencia hasta el día de hoy es notable dentro de la conducta humana. Ahora, fueron los milesios los primeros pensadores que se alejaron del discurso mítico. Los milesios no creyeron en la explicación que decía lo que ya les he relatado, ¿no? Los milesios no creyeron que había un Atlas sosteniendo el mundo. Los milesios no creyeron que había una tortuga gigante. Los milesios no creyeron que había dioses o semidioses ordenando en el mundo. Los milesios se alejaron del discurso mítico y se comenzaron a preguntar sobre el origen de todo lo existente. Y a eso se llama arjé, arché para algunos. Entonces los milesios buscan el arjé. ¿Qué es el arjé? Para ellos, dicen, ¿no? Debe haber una sustancia, o sea, lo que origina todo, y en la cual se generan todos los fenómenos. Los milesios se preguntaron por eso. Y en la búsqueda de eso sobresalieron varios filósofos. Entre ellos tenemos a Tales de Mileto. Aparte que es considerado el primer filósofo de la historia y padre de la filosofía. Sin embargo, antes de Tales habían, como ya les hemos explicado en otras clases, o vamos a conocer en otras clases, había ya muchos filósofos anteriores. Se le da el mérito a Tales porque justamente es el que organiza la madre de todas las ciencias, como es la filosofía. Ahora, Tales dice que el agua es el arjé, es el primer principio de vida y de cambio. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, lo conoce en sus tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Para Tales de Mileto, entonces, el arjé, la sustancia que originaba todo, era el agua. Una frase de Tales es: lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. ¿Qué les parece? Tales de Mileto enseñándonos una de sus máximas en conducta. También él sustentaba de que el placer supremo es obtener lo que se anhela. Ese es el placer supremo. Quiere decir que tanto hacemos, tanto trabajamos, tanto pensamos, tanto reflexionamos por lograr algo, ese anhelo que alguna vez nació en nosotros. También lo mismo pasa con ustedes, ¿no? Ustedes tienen metas, tienen retos y estos tienen que traducirse en logros. Cuando tú logras algo que te has trazado, te genera gozo, satisfacción, por lo tanto es un placer. Y para Tales de Mileto, el placer supremo es obtener lo que se anhela. Ahora, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es, pues, el placer supremo es obtener lo que se anhela, pero lo contrario sería la decepción suprema, la frustración suprema, lo que tú no puedes obtener, o lo que te has esforzado pero no has podido obtener. Al final, cuando tú emprendes algo, emprendes con la meta de lograrlo, y si no lo logras, simplemente hay frustración y decepción. Sus Tales dice: de todas las cosas más antiguas es Dios, porque no fue creado. ¿Sí?
Interesante propuesta. Esto nos da a conocer que Tales de Mileto era un tipo idealista. Así es, idealista. Ahora vamos a conocer a otro distinto, Anaximandro. También era de Mileto, por eso se dice, ¿no? Tales de Mileto. Anaximandro era de Mileto, pero él creía que todas las cosas provenían de una sustancia eterna. A esa sustancia eterna lo llama el apeirón. El apeirón, ajá. Esta sustancia, dice Anaximandro, es el que origina todo. El apeirón, ¿no? Incluso es inclasificable. ¿Ah? ¿Qué les parece? Anaximandro se adelantó a su época porque él fue el primer filósofo materialista que plantea que la especie humana procede por evolución de otras especies. Así que no fue Charles Darwin el primero, si bien es cierto, sustentó con experimentos, con evidencias que la especie evolucionaba, pero fue Anaximandro el primero en postularnos esta idea muy interesante del materialismo y la evolución. Anaximandro dice, lo ilimitado no tiene principio, en tal caso sería ilimitado. ¿Eh? Interesante propuesta, ¿sí o no, Anaximandro? Así que a él también se lo debemos la elaboración del primer mapa en el mundo. Sí, él fue e hizo un acercamiento de lo que significa hoy en día pues la ciencia de la geografía, la geodesia, en fin, varias ramas científicas en torno al estudio de la geografía. Eso fue Anaximandro, primer materialista del mundo. Luego viene Anaxímenes, que también fue de Mileto y fue su discípulo de Anaximandro, pero por ser su discípulo no es que, digamos, pensaba lo mismo que su maestro, que al contrario, ¿no? Anaxímenes pensaba diferente a su maestro. Buen discípulo formó Anaximandro. Dice que él, que de todo, el principio de todo, el arjé, es el aire. Sí, el aire. ¿Por qué el aire? Porque dice permite la vida. Y a eso lo llamaba fluido vivificador. A eso lo llamaba Anaxímenes fluido vivificador, el aire. Anaxímenes dice de que así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, de la misma manera el neuma o aire envuelve al cosmos. Entonces, para Anaxímenes el elemento primario de todo, el arjé de todo, era el aire. Porque todas las cosas se originan por el grado de consideración o enrarecimiento del aire, a causa del frío o del calor. ¿Qué les parece? Son argumentos interesantes que estamos repasando acerca de lo que proponen los primeros filósofos, también llamados presocráticos, porque bueno, existieron antes de Sócrates y también pensaron diferente de Sócrates, pero algunos también, las cuales Sócrates se basó para sus diversas teorías, ¿no? Sigamos analizando. Ahora aparece ¿quién? Aparece el gran Heráclito. Heráclito ya no es de Mileto, él nace en Éfeso, llamado filósofo del cambio. Ajá, filósofo del cambio. Consideraba la realidad como algo esencialmente móvil y fluyente. ¿Qué les parece? Para Heráclito, entonces dicen, nada es estático, que todo cambia, que todo es relativo. Ah, eso te hace acordar a Albert Einstein, ¿cierto? Claro, Albert Einstein sostenía que nada es absoluto y todo es relativo, pero ya Heráclito sostenía milenios atrás de que todo es pues permanentemente, todo cambia permanentemente y que nada es absoluto. Incluso hay una frase que él suelta, ¿no? Y dice, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque sus aguas fluyen constantemente y el río deja de ser el mismo que era antes. Esto es una máxima de Heráclito, porque ahí nos enseña que en verdad, pues, que este instante, este momento en el cual estás viendo la clase, nunca más se va a repetir, porque es un instante diferente a todos los instantes que vives, muy distinto, experiencias, y que solo esta se da en esta vida, y que no hay más. Heráclito es un empedernido materialista, existencialista desde ahora. ¿Por qué? Porque nos enseña de que esta vida es única y que no hay más, no hay cielo, no hay infierno, sino que esta es la única que tenemos que vivirla. Para Heráclito, dice, la primera sustancia, el arjé, es el fuego. ¿Por qué? Porque todo lo transforma, dice Heráclito. Este cosmos, sostiene él,
que es el mismo para todos, no ha sido hecho por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre fue, es y será un fuego eterno y vivo que se enciende y se apaga obedeciendo a medida. Eso es Heráclito. Que el fuego transforma todo. Y vaya que sí, ¿no? Imagínate, ¿quién transforma al agua en sólido, en gaseoso? El fuego. ¿Quién transforma al aire? El fuego. Entonces, la tesis de Heráclito quizás es una de las que se acerca de manera más objetiva. Bueno, pues no. Hoy día podemos decir, pero profesor, eso es cierto. Pues claro, es fácil. Pero imagínate, 20 siglos atrás, pues no. O sea, no tenías los recursos tecnológicos que hoy en día tienes para llegar a conclusiones científicas tan simples. En esa época, los filósofos contaban con recursos tan limitados que solamente podían hacer por abstracción y no por demostración. Para Heráclito, su máxima es todo fluye, nada queda parado. Todo fluye, todo acaba, todo tiene su final. Nada dura para siempre, como dice la salsa. Esa es su máxima de Heráclito. Ahora pasemos a Parménides. Este filósofo de la ciudad de Elea, no es de Éfeso, no es de Mileto, es de Elea, se llama el filósofo del reposo. Ahora, su preocupación de él no fue tan naturalista o física como la de sus anteriores, ¿no? Su preocupación de él se basaba en otro asunto, ya no naturalista, o sea, no se preocupaba si era el fuego, el aire, el agua, no. Él apuntaba a algo distinto y a eso lo llamó el ser. Para él, el ser es la única cualidad que tienen en común todos los objetos del mundo. Por lo tanto, sin el ser podría existir todo. ¿Qué pasaría si todo este planeta no hubiese ningún ser humano? No habría ningún ser humano, ningún ser pensante. ¿Tendría validez? ¿Sería algo lógico? Sería algo increíble, ¿no? Que ningún ser humano. Por lo tanto, no habría quien admire, no habría quien sufra, no habría quien goce toda la naturaleza que hoy día podemos palpar, ¿no? Entonces, eso es la propuesta de Parménides, el ser. El arjé para él es el ser. Y lo único permanece en lo mismo y descansa en sí mismo, dice. Entonces, ¿quién es el ser para Parménides? El ser es nosotros, los seres humanos. Somos el ser. Y que gracias a nosotros el ser puede existir todo. Y sin nosotros no existe nada. No habría ser. No habría sentido de ser. No habría razón de ser. Y si nosotros somos la razón de ser de la naturaleza, del universo, porque no hay otra forma de poder explicar el origen, la explicación de todo. Ese es el ser. Complicado, ¿no? Pero bueno, sigamos conociendo a otros más extraordinarios filósofos y ahora viene el gran Pitágoras. Pitágoras nació en Samos. ¿Consideraba a quién? ¿Al agua, al aire, al fuego, al ser? No. ¿Quién era el arjé? ¿O cuál era el arjé para Pitágoras? Claro, los números. El número era bacán. El número era el arjé. El número es el principio de todo. ¿Por qué? Porque sustentaba que sin los números no podemos hacer nada, ¿no? Imagínate tú no poder contar las estrellas, no poder contar tu dinero, no poder contar. O sea, toda la ciencia matemática, todas las ciencias formales se basan en números. Y los números son determinantes. Hoy en día determinan nuestra existencia. El número de años, número de cumpleaños, número de meses, número de días, número de peso, número de... En todo está el número. El número domina el mundo. Y si se puede contar todo, se puede controlar todo. Claro, hoy dependemos de una secuencia aritmética para poder estar bien de salud o saber bien o saber que estamos bien de salud. Hoy depende de una secuencia de ecuación para poder entender cuánto dinero tengo en el banco y cuánto voy a sacar y cómo voy a registrarlo. Hoy dependemos de secuencias algorítmicas incluso para lo que estamos haciendo, para que tú puedas entrar a internet y gozar de tu clase, ¿no? Miren, Pitágoras decía que el número es todo, es el arjé. Y nos invitaba a cultivar las matemáticas porque todos nuestros crímenes son errores de cálculo. ¿Eh? Errores de cálculo. Cuando no pensamos, erramos.
cuando no reflexionamos, la malogramos. ¿Por qué? Porque nuestros crímenes, nuestros errores, son errores de cálculo. No hemos pensado, no hemos calculado bien en una decisión, sea amorosa, sea vocacional, sea familiar, no la hemos visto. ¿Por qué? Porque no la hemos calculado. Por lo tanto, hemos errado. Pitágoras nos dice que hay que ayudar a los semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Sí. Con esto nos quiere decir que hay que ser amigos de la gente, hay que escuchar a la gente, hay que ayudar a la gente. Pero esa gente que tiene sus problemas, que tiene sus dificultades, que lleven ellos su carga, pues, ¿no? Pero tú no ayudes a llevar la carga, dice Pitágoras, porque está bien que ayudes a escucharlos, aconséjalos, oriéntalos, pero tú no te cargues. Y a veces lo que hacemos los padres es cargar nuestros problemas a los hijos. Y los hijos cargan los problemas y hacen de que no sea ligero su carga, por lo tanto no avanzan, no progresan. Entonces no permitas tú que cuando seas padre, incluso cuando seas tu amigo, ¿no? O sea, tú escucha a tus amigos, escucha a tus amigas, pero no te obligues a llevar sus cargas de ellos o de ellas. Escúchalos, sí, oriéntalos, pero no lleves sus cargas. Esa es la idea de Pitágoras. Luego viene Empédocles. Empédocles pertenece a la escuela de los pluralistas. ¿Quiénes son estos? Bueno, nace en Agrigento. Los pluralistas son aquellos que no consideran solo una sustancia como el arjé. O sea, uno. No. Los pluralistas, como Empédocles, sostienen de que hay varias sustancias, que no podía ser una la que determine todo. Por eso que él lo que hace es reunir las ideas de Anaxímenes, de Tales, de Heráclito, de Genófanes, en la cual se considera que todo fenómeno es resultado de la combinación y que hay 4 principios, 4 elementos que determinan todo: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Estos elementos, la unión, la mezcla, hacen posible ¿qué cosa? La vida. ¿Sí? Y como hacen posible la vida, no solamente del ser humano, sino toda la vida que conocemos hoy en día, en sus diferentes formas, ¿no? Estos son principios, y estos principios son eternos e indestructibles. ¿Qué les parece? Buena idea de Empédocles, ¿no? Un buen pluralista. Muchas veces es bueno ser plural y no solamente ser cerrado a una sola idea, ¿no? Porque tanto Pitágoras, Heráclito, Tales, Anaxímenes, Genófanes consideraban y se cerraban en su idea, o sea, en su sola idea de que solo era una sustancia, ¿no?, la que determinaba todo. Empédocles nos enseña que no, que son 4 sustancias, y estas son principios indestructibles. Incluso, ¿qué nos postula Empédocles? Dice, una vez las cosas se juntan en uno por el amor, dice. Ajá, o sea, a estos 4 elementos, ¿quién los junta? ¿Quién los junta? El amor. Otras se separan las unas de las otras a impulsos del odio, dice. O sea, ¿quién separa estas sustancias? El odio. Ahora te pregunto, si Empédocles nos sostiene de que el amor es el que une y el odio desune, ¿quién es el amor? Para los cristianos, Dios es amor. Por lo tanto, Dios une, ¿qué cosa? Dios une las sustancias y hace posible la vida, la creación del mundo, la creación de todos los mundos. ¿Y quién los separa? El odio. ¿Y quién representa el odio? Dentro de la filosofía cristiana, el odio es representado por el diablo. El diablo es aquel que destruye, aquel que separa y por lo tanto genera muerte, mientras que Dios genera vida. ¿Empédocles es idealista o materialista? Idealista, pues. Incluso idealista subjetivo, porque cree en el amor. Y también induce que el odio es malo para el ser humano. Interesante. Ahora conozcamos a Zenón de Elea. Zenón de Elea concibe el universo como el mundo es a la vez eterno, limitado, continuo y repetido. Zenón de Elea. Para él dice, las cosas no pueden ser y luego no ser, porque lo que es y lo que no es, no es. ¿Qué les parece? O
sea, Zenón de Elea te da un lapazo, pues, te da una cachetada. ¿Por qué? Porque te dice, lo que no es, no puede ser. Y lo que es, es. O sea, una especie de determinismo. ¿Han escuchado determinismo? ¿No? Que todo está ya determinado, que todo ya está planificado, que tú has nacido para ser ganador y que tú has nacido para ser perdedor y que por lo tanto no puedes cambiar porque lo que es y lo que no es, no es. Zenón es bien radical. Sus ideas son recontra muy distintas de la lógica del pensamiento normal, ¿no? Dice, el resultado inmediato de esta observación, según Zenón, demuestra que el movimiento es solamente ilusorio, dice. O sea, no existe movimiento. Que todo es ilusión. Ajá, interesante, ¿sí o no? Que todo es ilusión. Si todo es ilusión, por lo tanto, nada es, ¿sí o no? Claro, nada es, pues no puede ser. Pero leamos su tesis. Dice, el proyectil arrojado, mientras se encuentra arrojado, está en reposo durante todo el tiempo que dura el trayecto. La flecha arrojada está inmóvil porque el tiempo está compuesto de instantes y nada que esté en el instante se mueve. ¿Qué les parece? O sea, para Zenón, por ejemplo, si yo esto, ¿qué está haciendo? ¿Está moviéndose o no? Sí o no. Pero para Zenón de Elea dice que no está moviéndose. Cuando yo arrojo esto, ¿ya? Mientras se encuentra arrojado, está en reposo, dice. Durante todo el tiempo que dura el trayecto está en reposo. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Está en reposo? Claro, tus ojos te dicen, no, pues no está en reposo, profesor, está usted lanzándolo y está cayendo el proyectil, ¿eh? Pero Zenón está fumado, pues, y plantea que no, está en reposo. ¿Por qué dice está en reposo? Porque el tiempo, dice, el tiempo en que va y vuelve, el tiempo está compuesto de instantes, ajá, y nada que esté en el instante se mueve. Bacán, ¿sí o no? Zenón es un tipo que vuela, o sea, que es un tipo que alucina bien, ¿no? Y tiene razón en el fondo, claro. Y más aún cuando nos dice, ¿de qué te esfuerzas? ¿De qué te vale esforzarte? ¿De qué te vale ser algo que tú no quieres ser y que tú no puedes ser? O sea, mucha gente en el mundo, dice, se esfuerza en no ser, o sea, en alcanzar algo que no es. Porque lo que es, dice Zenón, y lo que no es, pues. Si eres feo, pues. Si eres guapo, eres guapo. O sea, no puedes cambiar tú ese elemento, porque lo que es, lo que no es. Ahora, si tú quieres estudiar cierta carrera profesional y te esfuerzas, estudias y logras ingresar, pero ya cuando conoces, no dominas, pues, porque no eres para eso, porque no, lo que no es, pues. ¿Qué les parece? Zenón es peligroso, ¿eh? Peligroso este filósofo, porque te da contra la pared, pues, ¿no? Te muestra una realidad muy distinta a los que ya hemos conocido, ¿no? Bueno, no estudiemos mucho más a Zenón porque es peligroso, en verdad, Zenón de Elea. Pasamos a Meliso. ¿Qué nos dice Meliso? Dice, el arjé para él era infinito, indivisible, indestructible, que no tenía principio ni fin. O sea, es un tipo que dice, bueno, no se puede conocer, pues, al principio, ¿no? Y como no tiene ni principio ni final, entonces puede surgir del no ser. O sea, no sabemos, ¿no? ¿Qué y cómo será? Simplemente aceptar que no sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Por más que nos proyectamos, pero no sabemos, pues, no podemos conocer. En fin. Y llegamos a uno de los filósofos más simpáticos de toda la historia. Nos referimos a Demócrito. Demócrito. ¿Cuál era el arjé para Demócrito? Ya lo han visto, ¿sí o no? Claro, el arjé para Demócrito, dice, en su esencia es algo único y que para que sea cada cosa tiene su propio tipo de construcción. Y a eso le llama Demócrito los átomos. Claro. ¿Y qué son los átomos? Tú sabes, los átomos son partículas. Y que todo es átomo, todo. Esto está compuesto por átomos. Esto está compuesto por átomos. Mi saco está compuesto por átomos. Mi cabello está átomos. Todo es átomos. Por lo tanto, Demócrito nos dice que nada existe excepto átomos y espacio y vacío. Todo lo demás son opiniones. ¿Qué les parece?
Demócrito es arrasante, ¿no? Todo lo demás son opiniones, ¿no? Que el agua, que el aire, que el fuego, que el número, nada. El átomo es todo, sí. Esas partículas que están en todo, eso es para Demócrito. Vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas, nos dice Demócrito. ¿Qué nos quiere decir acá? Que la vida, al final, es para gozarla. Si bien es cierto, tienes que estudiar, tienes que esforzarte en lograr buenas notas, en fin, pero también da un tiempo para la distracción, un tiempo para la fiesta, un tiempo para el relax. Porque esta vida es la única, nos dice Demócrito, ¿ya? Y no te la vas a pasar siempre, pues, repasando, estudiando, ¿no? Tienes que darte tiempo para el gozo humano, tienes que darte tiempo para la satisfacción, tienes que darte tiempo para el relaje, ¿sí? Eso es Demócrito. Vida sin fiestas es aburrida. ¿Ven? Y nos enseñó que ¿cuál es el arjé? Las partículas. Miren, después de tanto del agua, el aire, el fuego, todo, siglos de estudio, y al final Demócrito, con la reunión de todas las investigaciones de Tales, de Heráclito, de Anaxímenes, de Pitágoras, con todos sus estudios, él llega a la conclusión de que el ser es la partícula, el átomo. Y bueno, y hoy en día sabemos eso, ¿no? Hoy en día ya se ha demostrado eso, ¿eh? ¿Qué les parece? Finalmente conocemos a Anaxágoras. Dijo que todo está formado por partículas. Sí, ya sabemos. Pero a estas, Anaxágoras las llamó homeomerías. ¿Y por qué les llama homeomerías? Porque para Anaxágoras significa que todo está en todo y participa de todo. Las homeomerías son eso, que todo afecta a todo. ¿Ven? Anaxágoras entonces nos ilustra de cuán importante es la conducta humana frente a su medio ambiente. Si bien es cierto, todo es partículas, pero estas partículas, dice, van y viajan de lugar en lugar. Por lo tanto, están en todos los lugares y todo afecta a todo. Por ejemplo, lo que pasa con la contaminación ambiental, ¿afecta solamente a los que viven en la ciudad? No. Esta laguna alimenta al gran río San Juan. El río San Juan alimenta a otro gran río. Lo mismo, ¿no? Esta laguna alimenta, por ejemplo, al lago Chinchaycocha, y el lago Chinchaycocha alimenta al río La Oroya, alimenta al río Tarma, y eso afecta al Valle del Mantaro. También de aquí, de esta zona, por Pucayacu, naciente de otro río, el río Tingo, alimenta al río Guayaga, el río Guayaga alimenta al gran río Amazonas, y el Amazonas, pues, saben que alimenta a los mares, ¿eh? Todo afecta a todo, dice. Esa es la gran importancia de la conclusión que nos dicen Anaxágoras, ¿no? Que todo afecta a todo. Y eso se llama las homeomerías. Bien, esos son los socráticos, filósofos anteriores a Sócrates que contribuyeron mucho al desarrollo de la ciencia y al conocimiento del origen del mundo, del origen del hombre y del origen y la explicación de todos los fenómenos naturales, que en esos entonces eran fenómenos, hoy en día ya son leyes naturales que nosotros conocemos y que, bueno, pues han ayudado a nuestro desarrollo. Vamos a repasar algunas preguntas para que puedas reforzar tus conocimientos. ¿Cómo se llama la sustancia alfa? Fisis, arjé, omega, diáspora, génesis. Se llama arjé, buscando el inicio de todo, ¿no? El arjé. Considera la materia no solo como activa, sino también como viviente, dotada de espontaneidad y sensibilidad. A ver, a esta idea se le llama hilozoísmo, a Peirón, de la nada, materia, iones. Bueno, se llama hilozoísmo. El hilozoísmo decía de que la materia, ¿no?, es algo viviente, ¿sí? Y que es transformable, claro, porque está espontáneamente y es muy sensible, claro. Se puede cambiar, ¿no? Por eso se han escuchado siempre, ¿no? La materia no se destruye, solo se transforma, ¿no? Confeccionó el primer mapa de la Tierra. ¿Quién? Anaxímenes, Sócrates, Aristóteles, Anaximandro, Tales. ¿Quién hizo el primer mapa de la Tierra? Anaximandro. Le decían el oscuro de Éfeso. ¿A quién le decían el oscuro de Éfeso? Heráclito, Tales, Demócrito, Sofocles o Pirrón. ¿A quién le decían el oscuro?
Heráclito. A Heráclito le decían, claro que nada tiene oscuro su rostro, pero por otras razones. Fue una asociación religiosa y política, además de filosófica. Para acceder a ella era necesario abstenerse de ciertos alimentos y observar el celibato, o sea, ser soltero, soltera. Escuela socrática, pitagórica, pirrónica, epicuros, platónicos. Ajá, interesante, ¿no? ¿Qué escuela, aparte que era política, religiosa y filosófica, ¿no? Para acceder a ella tenía que ser abstemio de ciertos alimentos y permanecer soltero. Bueno, los pitagóricos. Pitágoras no solamente fundó una filosofía, sino también intentó formar una religión. Y sus adeptos fueron muchos, ¿ah? Claro, hoy se conoce como una especie de secta pitagórica, ¿no? Que no tuvo mucha llegada, pero que fue perseguida. Antes de la fundación del cristianismo existían los pitagóricos y que, bueno, pues fueron perseguidos también, pero no desarrolló mucho su religión Pitágoras, pero sí duró mucho más su tesis del número. En una carrera, el más lento nunca será alcanzado por el más rápido. Interesante, ¿no? En una carrera, el más lento nunca será alcanzado por el más rápido. Esta es una idea de Epicuro, Tales, Pitágoras, Zenón o Pirrón. ¿Se acuerdan del movimiento, el instante, ¿no? Que nada se mueve? ¿Quién era? Zenón, claro, pues. Y Zenón sostenía de que en una carrera el más lento nunca, dice, será alcanzado por el más rápido. Muy difícil, ¿ya no? Eso se llaman paradojas. Se cuenta la leyenda de que se arrancó los ojos en un jardín para que no le estorbara la contemplación del mundo externo en sus meditaciones. Ah, eso qué loco, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Demócrito, Larécito, Leucipo, Platón o Cicerón? Bueno, dice que lo hizo Demócrito, que se arrancó los ojos para no contemplar la realidad, sino basarse y concentrarse en sus reflexiones. Sí, pues no, porque la realidad contamina, ¿no? La realidad distrae, la realidad preocupa. Y a veces es mejor cerrar los ojos y meterse en uno mismo, ¿no? Y decir, o pensar, reflexionar a partir de uno mismo. Como dice, es leyenda, ¿no? Es una leyenda. Todo está en todo y participa de todo. Ajá. Todo está en todo y participa de todo. ¿Quién nos enseñó eso? Apeirón, Génesis, homeomerías, el Arjé o el Afisis. Las homeomerías. Todo afecta a todo. Y hoy en día nosotros estamos siendo afectados por todo. Sí, la acción humana está desapareciendo y afectando a nuestro planeta. ¿Por qué? ¿Y eso nos afecta a nosotros nomás que vivimos en el Ande? No, afecta a todos los individuos que están en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es eso, pues las homeomerías son que las partículas están en todo, por lo tanto afectan a todo. Bien, hemos terminado el tema del día de hoy y no se olviden sustentar las respuestas de las preguntas del módulo, ¿sí? Quiero sustentada, por favor. Pueden hacerlo de manera digital o también escrita, no hay problema, pero me la sustentan, ¿ya? Me la sustentan las preguntas. No solamente marcan las respuestas, eso es fácil. Me sustentan en una línea mínima, ahí, bien sustentadito. Algunos pueden hacerlo en su cuaderno, escribirlo, tomar foto y subirlo a la plataforma. Otros pueden armar ya en virtual, ya en la virtual nomás y plum, me la suben. Tampoco acepto copia y pega, algunos son bien vivarachos. Buscan material de por ahí, pues no hay plan, lo ponen, como si uno no se va a dar cuenta. Bueno, cuídense mucho, no se olviden, distancia, mascarilla y lavado de manos constante. Será hasta la próxima.